Si hubiera un nuevo punk, no vendría de la música, sino de otros campos como los videojuegos. Esta cita es de Simon Reynolds, el crítico de música inglés, conocido quizás por muchos por sus denominaciones y de la idea del post-rock y de su libro post-punk. Esta cita es una forma de darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Esto es Cielo Falso, temporada 2, capítulo 3. Bienvenido. Vale, muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, y en relación a esta cita, quiero partir justamente hablando sobre el punk, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que el nombre de ustedes toma con esta corriente que ha tenido una trascendencia, podríamos decir, más allá de lo musical, ¿cierto? En el caso de ustedes, lo de punk robot, ¿viene asociado a una actitud, a una posición, o estaría más asociado a estas corrientes de do it yourself, ¿cierto? De hazlo tú mismo? ¿De dónde viene esta asociación que hacen con esta corriente? Es buena pregunta. Nosotros siempre nos han preguntado como ¿por qué le pusieron punk robot a la productora? La verdad es que no lo pusimos muy conscientemente. Hola Sammy, ¿cómo estás? Gracias, hijo. La verdad es que no lo pusimos muy conscientemente. Yo creo que igual tiene que ver con la primera como proyecto que hicimos como de punk robot, que fue con la Antonia. Hicimos un corto donde había un robot y que era como medio cyberpunk. Entonces, como que yo creo que por ahí hay algo. Y siempre hemos mentido y hemos dicho que como a mí me gusta el punk y a Gabriel le gustan los robots, le pusimos punk robot, pero en verdad es lo que decía el Gabriel, como ese primer corto que hicieron el Gabriel y la Antonia en el departamento de la Antonia, me acuerdo, o sea, bueno, ahí entre... Pero igual es verdad que te gusta el punk. Sí, claro, sí, claro. Pero ese primer corto fue un poco el primer proyecto de Punk Robot, sin llamarse Punk Robot todavía, y como parece que para mandarlo a un festival tenía que tener un nombre como de productora, le inventó Gabriel ese nombre. Ahora, lo entretenido, creo yo, es que finalmente la productora sí va adoptando, no sé si por el nombre y la influencia de ese nombre, va adoptando una actitud que es do it yourself y que es como nosotros crear las herramientas que necesitamos para poder sacar adelante el tipo de estética que queremos crear como estudio. Y por otro lado, creo que hay algo del movimiento punk o de la anarquía en general que yo creo que tiene que ver con algo que para nosotros es importante y que es cómo un mensaje efectivamente puede ser un cambio rupturista en la sociedad. Y creo que con los proyectos que hacemos, que son proyectos muy infantiles, con todas las series de televisión, son series preescolares, buscan como hacer un aporte a la sociedad desde lo que nosotros hacemos como productora. Entonces, creo yo que era un poco también lo que buscaban los punk en su minuto. No sé si actualmente, pero en su minuto sí. Sí, pues yo creo que tiene eso como de punk la productora, que es como el querer también diferenciarse, decir así como yo no voy a hacer lo mismo que Pixar, no vamos a hacer lo mismo que DreamWorks, no vamos a tratar de empatar eso, sino que vamos a crear nuestra propia manera de hacer las cosas, por nuestra propia identidad, digamos. Oye, sobre ese tema vamos a retornar en unas próximas preguntas. Y ahora nos vamos a meter de lleno en algo que obviamente los marca y no puede estar fuera de esta entrevista y que tiene que ver con la historia de un oso. Y esta pregunta podría estar marcada por la idea de la metáfora como recurso, ¿cierto? Y en el contexto de las libertades de expresión. Probablemente la clave de Historia de un oso es que trabaja con la idea del universal. Yo creo que ahí hay una cosa que es muy bonita, o sea, cuando uno revisa los diferentes cortos que iban paralelo a ustedes, ahí uno se da cuenta, una de las claves que tiene la obtención del galardón por parte del proyecto usted, o sea, manejar una idea desde lo universal, ¿cierto? ¿Qué nos pueden comentar acerca de su trabajo asociado a lo universal, la metáfora y esto aplicado a la relación entre Unidad Popular y Leopoldo Osorio? Esa relación está más interesante. Quiero partir un poco por la universalidad, que creo que eso es algo que tiene que ver, como que es algo que a mí me gusta de la animación. Como que la animación de por sí es un medio que es universal, porque es un dibujo, o sea, los dibujos los viene haciendo el ser humano
desde las cavernas, como que en el fondo es algo como que viene, que uno lo aprende a hacer desde niño, ¿te fijas? Como desde que lo primero que empezáis a hacer son unas rayas en un papel, como que desde ahí hay un vínculo con el formato de animación, que creo que es bien como súper básico y eso es algo que hace que la animación sea universal. Si tú veis las películas más taquilleras en el mundo, la misma de recién Coco, le fue súper bien porque las películas más taquilleras siempre son de animación porque son las más universales, porque es como algo como desde el punto de vista visual cualquier persona se puede identificar, no es como un país en concreto, una imagen en concreto, algo que te identifique o que te puedas limitar la audiencia. ¿Okay? Sí, pero en el caso hay temas justamente como la persecución, el control político, la represión, el exilio, en el caso de usted, que son temas que obviamente están probablemente en otro nivel de... Estamos hablando del también dibujo... son universales, digamos, no es algo que únicamente que sucede en Chile. No, por eso, ahí está la gracia probablemente, o sea, O la tragedia. tal cual. Claro, Como- claro, claro. O Yo sea, creo que tiene esa dimensión. lamentablemente son temas universales y lamentablemente son temas que siguen ocurriendo y un poco nosotros sabemos y Gabriel varias veces como lo ha dicho, quizás es un poco utópico pensar que uno con un pequeño mensaje va a lograr efectivamente cambiar tanto el mundo o va a incidir para que este tipo de cosas dejen de pasar. Pero creo que vale más la pena intentarlo y morir en el intento que quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Entonces, por ahí es de nuevo como donde vuelve quizás como ese sentimiento anárquico o punk que puede tener la productora en los proyectos que hace. Sí, pues y al final también el tema como de la universalidad es como propio, es como súper propio de la animación en el sentido de que si tú filmas algo, eso ya es como la realidad, ya es real. El hecho de imaginarte algo inmediatamente pasa a ser que esté en el mundo como de la imaginación, no en el mundo tangible. ¿Fijáis? Si es que uno quiere contar una historia que sea basada en Chile en la época del 70, mejor la filmáis para recrear ese momento. Mejor esa solución sería mejor grabada, pero si queréis hacer una metáfora, yo creo que es el mejor camino es para la animación. Si queréis como contar historias más universales, no en un lugar específico. La misma Coco es mexicana, es súper mexicana, pero igual es universal, ¿te fijas? Igual le fue bien no solo en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos, en todo el mundo. Es estadounidense con referencia a la cultura mexicana. Entonces yo creo que eso es algo que a mí en lo personal me gusta de la animación. Como me gusta que sea De todas universal maneras, sí. y en general, hasta que no se me ocurra como algo, esto tiene que ser con personas reales, yo voy a seguir haciendo animación porque el espacio como que me siento más cómodo. Digamos. Justo ayer también andaba la persona que seleccionó el cortometraje para presentarlo dentro de una distribuidora inglesa que es la que tiene hoy en día los derechos del corto y andaba en Chile por un festival, nos juntamos a almorzar y ella nos decía que ella sentía que el corto había logrado ganar por esa universalidad, porque finalmente tenía un mensaje que llegaba ampliamente a un público familiar, pero que le hablaba también a los adultos con un mensaje que era mucho más profundo, que es el del abuelo de Gabriel. Oye, y si hablamos justamente del tema más como la teoría que hay detrás, nos podemos pasar al otro lado que tiene que ver con el manejo de ciertas como estéticas o imágenes que ustedes desarrollan en este trabajo. Y hablo de esto porque compartimos un espacio en común, que es esta facultad, ¿cierto?, de diseño, animación, construcción y arquitectura, ¿cierto? Y son temas, la estética, las imágenes, son temas afines a la carrera que imparten ustedes, ¿cierto? Como la que nos desenvolvemos nosotros en arquitectura. Entonces, me parece que el cortometraje desarrolla una imagen que es bastante como rotunda y es bastante lograda en muchos planos. ¿Cómo se logra la integración en varios planos del urbano, ¿cierto? Por ahí leía que decía entre Quinta Normal y Valparaíso, el diseño gráfico que aparece cuando empiezan a pegar los pósteres del cine, del circo, o de la elección de estéticas asociadas a la máquina o a esta estética de hojalata. O sea, estamos hablando ahí de un trabajo de arte que es sumamente fino. O sea, ¿qué nos pueden comentar de todo eso que
al ver y revisar nuevamente el corto, uno se va dando cuenta y va poniendo el ojo y va valorando todos esos detalles que son notables. Y pues bueno, para mí lo primero es que tenemos a la mejor directora de arte de Chile, yo creo, no lo digo porque Del sea... mundo. Claro, del mundo. No, no lo digo porque sea mi señora, pero pasa por ahí, por tener un equipo súper talentoso, sí, eso es realmente la base. También, no solo la Antonia, sino que también Sebastián Aburto, que bueno, es también exalumno acá de la universidad, que también es súper talentoso, nos ayudó como a diseñar justamente todas esas máquinas, mecanismos, detalles, porque la idea era como que el corto tuviera esta cosa así como atención al detalle, que casi engañara al ojo y pareciera como real más que porque es digital. Y de repente la gente piensa que es como un stop motion. Claro. Entonces, como que siempre fue un poco esa la idea, como entregar una sensación como táctil y también quizás más análoga, que tiene que ver justamente con la cosa de do it yourself, como medio hecho a mano. Si te fijáis, el oso parte de la historia como él haciendo sus mecanismos, y después tú veis los mecanismos y se sienten hechos a manos porque tienen tornillos, tienen las capas de cómo están hechos. Primero está, qué sé yo, la lata, después está el tornillo, después un pegamento entre medio, como que se ve cómo está construido. Ese tipo de cosas son las que nosotros sentimos que es diferente a cómo lo hace, no sé, DreamWorks, Sony, que todo es como prolijo, perfecto. Lo de nosotros un poco más... Sin alma también a veces, ¿no? Claro, puede ser un O- poco así de repente. O con un alma perfectamente construida. Tal cual. Porque yo siento que hacen súper bien su trabajo y los proyectos que hacen DreamWorks, Pixar, funcionan globalmente porque los construyen bien, Claro. pero creo que está todo fríamente calculado y eso le quita un poco de emoción. Oye, la siguiente pregunta tiene que ver con una decisión que han tomado ustedes, que tiene que ver con emprender, ¿cierto? En un momento se pensaba en esto del outsourcing, ¿cierto? De la tercerización de servicios, como estos como cuando llamas al banco y está en Centroamérica el call center, ¿cierto? Como a muchas empresas les significa bajar de costo el estar en otro lado, ¿cierto? Estar en una república bananera probablemente a un bajo costo versus de tener gente trabajando. Ustedes han tomado justamente la decisión de quedarse acá, instalarse en Chile, pero trabajar en un contexto como global, ¿cierto? O sea, ustedes están a la par de otros ámbitos productivos, ¿cierto? Y lo han demostrado ganando concursos internacionales, ¿cierto? Entonces, ¿tiene alguna relevancia, creen ustedes, hoy, en el ámbito de ustedes, el tema del territorio, el estar en algún lado? O sea, para ustedes, ¿es lo mismo estar en Santiago hoy o si estuvieran en California, se abrirían otros escenarios, otras posibilidades? ¿O no es necesario hoy desplazarse? O sea, yo creo que sin duda en Los Ángeles está la mayor industria de entretenimiento del mundo. Hay muchas más puertas y ventanas que uno puede ir a tocar o colarse para entrar a algún lugar. También está la competencia más salvaje del mundo. También está la competencia más salvaje del mundo. Pero yo creo que lo interesante es que nosotros logramos desarrollar un espacio de trabajo que se fue dando casi naturalmente por la necesidad de los requerimientos técnicos que teníamos en un principio, de haber venido acá a la universidad, a tocar la puerta, a preguntar si podíamos ocupar los computadores para renderear el proyecto, y en ese tiempo Sergio Díaz, que es el director de la Escuela de Diseño, nos ofreció también como tener un espacio donde pudiéramos como trabajar con la productora dentro de la universidad, que yo me acuerdo, con Gabriel estábamos buscando oficina donde empezar a instalarnos y nos venía como anillo al dedo en el fondo tener un espacio creativo en un lugar que de por sí es creativo, que es donde se enseña. Y Gabriel hacía clases acá, entonces como que se fue creando, creo yo, una especie de ecosistema donde para nosotros es muy interesante poder aportar los contenidos que va desarrollando la productora y los conocimientos que va adquiriendo a los alumnos, y que la formación de esos alumnos después nos permita también atraer profesionales de vuelta a la productora, y se va generando como un flujo súper entretenido y
y un traspaso de conocimientos que es el que nos ha permitido en el fondo ir creando nuestro sello. Yo creo que si nosotros, no sé, no estuviéramos en Chile, no quiero hablar de Santiago, pero si no estuviéramos en Chile, no lograríamos como transmitir quizás como ese sello a los proyectos y que es como algo que tiene una identidad a nivel latinoamericano, como creo que eso es algo importante para nosotros y que se rescata en cada uno de los proyectos que se hacen, así como tú mencionabas que el corto toma estas imágenes de Quinta Normal o gente dice como esto se parece a Valparaíso. Cada proyecto quizás va tomando esos recursos, siempre buscando tener como una imagen final que sea lo más universal posible, pero que para nosotros haga sentido con lo que hemos vivido siempre. Oye, y para complementar ahí respecto de la sinergia con la universidad, creo que algo que es bien interesante de lo que ha pasado como en este trabajo en conjunto de la productora con la universidad, es que los contenidos que nosotros hemos ido desarrollando finalmente como yo lo veo, es que lo hemos ido como adaptando a la realidad de Chile también, como a la realidad de una industria que está recién creciendo, que en el fondo si tú enseñáis una carrera de animación con los mismos libros que se enseñan en Estados Unidos, la industria ya es otra, es diferente, funciona de otra manera, tiene otra maquinaria, en vez de trabajar 20 personas, que es lo normal en una productora en Chile, 15 personas, 10 personas, ya trabajan con 100, 200, es otro sistema. Entonces nosotros como que también hemos ido como ajustando esos contenidos para que se adecúen a la realidad de Chile también, como que eso es algo que funciona súper bien, de que la productora está funcionando en la universidad porque vamos generando también conocimientos. ¿Cómo se hace una obra con menos gente? ¿Cómo hacemos para ir, qué sé yo, ahorrando recursos, haciendo que sea más barato, pero que no por eso se vea peor? ¿Cómo vamos ajustando esas variables a la realidad de esta industria para poder ser competitivos internacionalmente? No, y por ejemplo, el año pasado nos invitaron, estábamos participando como en una especie de licitación que estaba haciendo una productora de Estados Unidos para producir un cortometraje animado 3D y fue bien interesante porque yo pensé que nos habían escrito a nosotros porque acabamos de ganar el Oscar y querían hacerlo con nosotros. Y después como en un mercado, en una feria internacional, me encontré con una persona y le dije, sí, estamos haciendo este corto ahora, que es un cortometraje que para nosotros también hacía un aporte social importante. Y la persona me dijo, nosotros también estábamos compitiendo por ese proyecto y ustedes nos ganaron. Y era otra productora de Estados Unidos que estaba compitiendo por hacer el mismo servicio. Y eso nos ha dado también a nosotros como la apertura a entender que a nosotros nos gusta crear nuestros propios contenidos, desarrollar nuestra propia estética, como decía Gabriel, como buscar nuestras propias herramientas para sacar adelante la visualidad que queremos lograr. Pero también vimos que había otra gente en otros lugares del mundo que querían como trabajar con nosotros por eso. Entonces es un poco el valor que creo yo que tenemos hoy en día y que es el que todavía siento que nos queda muchísimo por explotar. Como que creo que estamos recién viendo como a lo que puede llegar el trabajo del equipo humano que está dentro de Pangrot en términos visuales. Sí, pero yo creo que también lo interesante ahí, como en términos de equipo humano, es que la gente, los artistas, qué sé yo, de Latinoamérica también tienen una visión que es diferente a la manera de hacer las cosas de los artistas estadounidenses. O sea, si pusiéramos una empresa allá, probablemente todos los artistas están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Y esa es la estética que producen porque así se hace ahí. Así se hacen las cosas. En cambio acá, como no sé, ahora estamos trabajando con Karina Koch, que es una artista que tiene una visualidad que es única, que creo que es algo que también tiene que ver con la identidad que se ha generado aquí, por el hecho de estar en Latinoamérica. Bueno, la siguiente pregunta, ya estamos hace rato probablemente hablando, y justamente tenía que ver con los procesos y los aprendizajes que se dan en torno a la academia, ¿cierto? Entonces yo tenía la pregunta del estudio como academia o la academia como estudio, porque usted, el laboratorio está al interior aquí de la Escuela de Animación de UTLA, ¿cierto? Entonces, si podemos especificar aún más como es feedback que tienen, porque de alguna manera ustedes están en un proceso de docencia, ¿cierto? Con alumnos, los alumnos están aprendiendo, pero luego después hay un feedback, ¿cierto? Probablemente
no sé qué cursos hacen, cursos avanzados a los primeros años. ¿Hay algún intercambio? ¿Toman a los mejores alumnos? No sé, me imagino que gran parte del alumnado, su objetivo es llegar a trabajar a la oficina de ustedes, con los profes, no sé. ¿Qué podemos como ir al detalle de esa interna? Bueno, o sea, Gabriel hace el taller de tercer año, yo hago el taller de cuarto año, entonces vemos como la formación final de los alumnos. Yo no sé cómo lo veis tú, pero en el fondo lo que yo siento es que como nosotros tenemos el desafío como productora de reinventarnos año a año, porque la tecnología va cambiando año a año, y nosotros vamos descubriendo todas esas, bueno, nosotros también creo que a veces mucha gente, porque también Gabriel es como el que ve todos esos desarrollos visuales y quizá él puede profundizar en esos términos. Yo hablo de nosotros porque siempre lo veo como un equipo, pero en verdad creo que Gabriel es como el líder en el desarrollo tecnológico dentro de la productora y, y lo que he visto yo es que en el fondo cada uno de esos desarrollos nuevos que traemos, hay algo que yo no veo, que yo trabajé en otras productoras antes y yo no veía que pasara, que es como una solidaridad en transmitir el conocimiento. A veces dentro de una misma productora no se transmite el conocimiento al compañero del lado porque tú no quieres que sepa más que tú, porque no quieres que el día de mañana pueda tener una oportunidad mejor que la tuya. Y acá, yo me acuerdo cuando formamos la productora, yo observaba y veía como Gabriel todo lo que sabía se lo iba transmitiendo a todas las personas que trabajaban con nosotros, o incluso que venían personas de afuera a preguntarnos cómo hacíamos ciertas cosas. Y es un poco eso lo que se trata de transmitir a los alumnos, como el desarrollo que estamos haciendo, que es una investigación, que es una exploración de cómo crear un nuevo resultado, se va transmitiendo como el método y también las herramientas para que el alumno pueda llegar a sus propios resultados. Ahora, es complejo porque la animación tiene una parte muy técnica también que hay que haber superado para poder después dar ese paso ya más artístico, pero creo que ese es como nuestro principal aporte dentro de la parte académica de la escuela. Sí, pero nosotros como productora también nos viene como ahí al dedo en el fondo que los contenidos que nosotros entregamos después esa misma gente trabaje con nosotros. Porque ya conocen el sistema que nosotros manejamos, las herramientas que manejamos, entonces de alguna manera se produce como una sinergia. Nosotros no tratamos de que el alumno aprenda a ser solo un trabajador de nuestra empresa, como que lo que hacemos es tratar de generar como animadores que sepan animar bien con los principios de animación sólidos, eso es lo más importante finalmente para nosotros como escuela, pero también tratamos como de entregarle lo que dice el Pato, que es como los últimos conocimientos que nosotros vamos como generando, por ejemplo, para poner un ejemplo súper concreto, voy a ir como a un ejemplo puntual, que es, no sé, en la industria de Hollywood todo el mundo utiliza RenderMan, que es como el motor que tiene el mejor look en 3D, estoy hablando, ¿cierto? Los software 3D, el motor RenderMan es con el que se vienen haciendo las películas desde Jurassic Park, de ahí en adelante, y el que Pixar ocupa en todas sus películas. Y un motor se ve súper bien, tiene un look increíble, pero demora horas y horas de render. Claro, Pixar puede como darse ese lujo porque tiene un data center más grande que este salón, ¿te fijas? Entonces, ellos pueden renderear y probablemente hay otras empresas en Estados Unidos que también pueden usarlo sin problema o pueden contratar el servicio. Nosotros en Chile hay gente que, como claro, quiere usar RenderMan, pero es mucho más difícil porque tienen un par de computadores, son más lentos, no estáis usando los procesadores que tienen ellos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es ver cuál es la mejor opción en Chile para hacer un render. Entonces, viendo esas opciones, llegamos a otro motor de render que se llama Redshift y que en el fondo nosotros le vamos entregando ese contenido a los alumnos. No les mostramos cómo se hace en Estados Unidos, sino que decimos, esto es lo más conveniente para una empresa pequeña. Si ustedes quieren hacerlo con el otro, también pueden hacerlo, existe la opción, pero esto es lo que nosotros recomendamos para una industria que está como partiendo, es más eficiente, es más rápido, el look es parecido, no es peor porque finalmente el look no depende de la técnica, depende del diseño y el diseño no pasa por el motor de render, ¿te fijas? Entonces al final vamos mostrándole eso como herramientas con las que pueden llegar más rápido a los mismos resultados. En el fondo también tiene que ver con ser competitivo. La optimización de los procesos, en el fondo.
Sí, pues, y en ese sentido también nosotros no somos como, no, este motor de render que descubrimos que está súper bueno y nadie lo está usando, no le contemos a nadie, al revés, pues como yo siento que ese lujo te lo podéis dar en una industria grande donde ya todo el mundo sabe hacer bien su pega y hay gente como súper capacitada. En cambio, al revés, cuando una industria está partiendo, yo creo que necesitáis que la gente sepa hacer las cosas, entrenar a la gente lo más posible para que nosotros mismos el día de mañana podamos como concretar nuestro sueño de hacer una película en Chile. Como en el fondo, hoy en día yo creo que si juntáramos a la gente que trabaja en todas las productoras de Chile, recién ahí podríamos hacer un largo como competitivo. Justamente esa es la pregunta que viene ahora y que tiene que ver con recursos económicos y recursos humanos. Eh, Voy a tirar unos datos y no me pregunten de dónde los saqué porque me los soplaron por ahí, pero Pixar gastará unos 200 millones de dólares en una película, aprox. Entre Metegol, Condorito, 20 o 10 millones de dólares, por ahí, ¿cierto? Si llegáramos a desarrollar justamente ese largometraje, que yo creo que más que un sueño es una realidad próxima, ¿cierto? Para Punk Robot, ¿es posible levantar recursos económicos en Chile para solventar económicamente una película de estas características? Y segundo, ¿existe el recurso humano suficiente, o sea, la mano de obra, para desarrollar un proyecto de esa envergadura? Porque en la anterior versión de Cielo Falso, Radero nos decía que cuando producen Metegol, la oficina se empieza a convertir en una suerte de hub internacional, donde cada uno traía su camiseta desde el país de procedencia. Entonces estamos en Argentina, ¿me entiendes? ¿Qué pasaría en Chile en este caso? Hay algo súper interesante para mí, ¿cierto? Que me toca ver como la producción ejecutiva y un poco como esa estrategia de cómo lograr financiar un proyecto tan ambicioso como un largometraje, que es exactamente eso, observar cómo funcionan, y es un poco lo mismo que decía Gabriel para la tecnología. Yo no me preocupo en verdad cómo funciona Pixar. 200 millones de dólares es como la cifra oficial que tienen más o menos por largometraje y es lo que gastan ellos, pero su realidad es completamente diferente. ¿Ya? O sea, como desde que, no sé, si quieren volver a hacer toda una escena de nuevo, no se preocupan, la vuelven a hacer, si tienen que traer más gente, la vuelven a traer. Eso es como parte de los 200 millones de dólares. Claro, como que no tienen ni un problema económico porque cada una de sus películas genera de utilidad $1 billón. Entonces tienen financiadas todas las películas de aquí en adelante sin ningún tipo de problema. Eso como incluyendo el merchandising, etc. Pero los casos que sí son interesantes para nosotros analizar son los de Metegol, los de Condorito, otras películas como independientes que se han estado haciendo en Latinoamérica o en Europa, que también es un circuito alternativo al norteamericano. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que Metegol, que efectivamente tuvo un presupuesto de cercano a los 20 millones de dólares, yo creo que tiene ese tipo de presupuesto porque necesita montar toda una infraestructura para que un equipo de, no sé, creo que fueron 70, 80 personas las que sacaron adelante la película, logré trabajar. Me refiero a tener los equipos, el puesto de trabajo con el software, con todo funcionando, tiene un costo que es alto. Para 80 personas, ¿cierto? Es más alto todavía. Y todos quieren contar una buena película, que es como el desafío. Eso hace que uno invierta más tiempo del que pueda como escatimar en cualquier tipo de cronograma. Y ahí a veces quizás, no sé, como de nuevo, Pixar puede tener otro sistema donde el productor dice como limitemos las tomas donde salte agua, porque tiene un costo, pero no limitemos como el espacio creativo. O traigamos más gente para el espacio creativo para poder cumplir con los tiempos. Acá nos la arreglamos un poco con lo que tenemos, o sea, es decir, como, vale, ¿dónde ponemos nuestro foco en este momento? Porque esto es lo que tenemos que solucionar. Y lo que yo pienso, nosotros estamos trabajando en cómo hacer esta película, en cómo generar el guión, Gabriel está desarrollando como la parte visual, y lo que yo pienso es eso, cómo nosotros generamos una estrategia para poder financiar un proyecto de largometraje, y lo que yo pienso en este minuto, puede que cambie de opinión investigando un poco más, es que lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar el financiamiento para hacer 3 largometrajes de animación, no uno. Porque el caso de Metegol creo yo que
es exactamente lo que, lo que a uno le gustaría llegar en términos estéticos, visuales. Es una película que tiene un súper buen look, pero es un proyecto que no tuvo continuidad. Vino gente de todo el mundo a trabajar y a formar este equipo multidisciplinario de diferentes países, que después de ese proyecto, como no había un siguiente proyecto que estuviera financiado o que estuviera ya en carpeta, ese equipo se disgrega y la productora finalmente cambia el foco y hace series de televisión, pero estuvieron 1 o 2 años parados, sin poder tener otro proyecto andando, que es el caso que yo sí analizo como de las productoras grandes estadounidenses. Tienen todas sus películas acordadas de aquí hasta el 2028 y ya saben cuándo las van a estrenar, saben qué películas son, saben cuál es el concepto y ahí lo van trabajando. Nosotros con Condorito acaba de pasar lo mismo. Trajeron a mucha gente de diferentes lugares, pero cuando se acaba Condorito la gente se va y tiene que buscar trabajo y se va a buscar como la siguiente producción. Y nosotros, en el fondo, lo que hemos hecho con nuestro equipo pequeño que tenemos es ir armando un equipo que ha ido perdurando en el tiempo, que es el que ha ido permitiendo que el nivel que nosotros tenemos vaya creciendo. Entonces, si es que nosotros vamos a formar gente para hacer una película, a mí me gustaría poder aprovechar esa oportunidad y por lo menos hacer 2 películas más. Ahora, también hoy día en la mañana... Sí, no, y eso que estás diciendo tú, en verdad, eso es el Hollywood System. Sí. Eso es lo que se le llama Ahora, esta cosa de que tienen como un mecanismo donde apenas acaba una, parte la siguiente y tienen el plan. claro, abierto. ahora esa es la mente ambiciosa de productor. Pero hoy día en la mañana conversábamos algo, porque de repente hay conversaciones que uno igual se queda pensando. Y como que vino el Leo, que es el profe con el que hacemos el taller de cuarto y que estamos haciendo un proyecto en conjunto. Él es de otra productora, pero nos asociamos. Y el Leo decía como que él creía que, no me acuerdo cuántas películas dijo, como que un director podía hacer como 3 películas en su día, como realmente como películas de él. Y Gabriel le decía como en verdad un director hace una película en su día. Y como que... Pero puede hacer miles, pero es la misma, a eso me refiero, como un director, como como una autor. reinterpretación, claro, una Si tú reinterpretación de la misma película. Películas de Hitchcock tienen Estás mil, pero es la plagiando misma. toda la vida lo Sí. mismo. Y yo pensaba eso, o sea, como en verdad mi ambición personal en este minuto es lograr hacer una película que funcione bien, que conecte con la gente, que les guste, que tenga un mensaje fuerte como todos los proyectos que hacemos, que sea un desafío visual y técnico como todos los proyectos que hacemos. Y ahí es cuando uno empieza a pensar como y dice, ¿por qué, cierto? ¿Por qué quiero hacer como este tipo de desafíos? Y quizás como, no sé, yo como que es algo que tampoco como analizo tanto, pero pienso que la vida que uno tiene se termina en un punto, uno deja de existir y quizás hay gente que te recuerda por un tiempo, pero cuando sus vidas dejan de existir, como que ya al final uno pasa a dejar de existir finalmente. Pero como esto lo leí en algún lado, no lo estoy inventando yo. ¿Ah? ¿O lo viste en Coco? No lo vi en Coco, pero o quizás sí, no sé. Pero como que en verdad, como que el proyecto o la obra que uno hace es la que trasciende y la que se mantiene en el tiempo. Sí. Entonces yo creo que eso es algo interesante cuando uno no lo ve como, creo yo, desde el punto de vista como del ego, de querer como vivir a través de la obra, sino que es de cómo tu obra trasciende para un bien. Y ahí es donde a mí me funciona y me motiva como buscar de qué manera sacar adelante otro proyecto que siga metiendo presión en este mensaje de una sociedad más balanceada, que yo creo que es como algo que en algún minuto nos vamos a encaminar, pero parece que fuera un largo camino. Oye, después del Oscar, ¿las grúas se movieron o no? Una respuesta muy corta. ¿Hubieron ofertas en concreto? Como decir, oye, me llevo estos 2 cracks afuera. Como que de China nos querían Sí, llevar. o Nos sea, llegaron como unas ofertas de China. Yeah. Así como vengan a dirigir un corto. A ti también te llegó una oferta, me acuerdo. Sí, de o China sea, también, fueron- así que creo que fue No, si era eso nomás, Sí. como porque obviamente... Sí. Oye, me quedan un par de preguntas finales. O sea, incluso me acuerdo que había una oferta, porque tenemos unos agentes en Estados Unidos que son los que nos representan y a ellos
un productor, que es un productor muy conocido, que hizo una película que se llama Pi, una aventura fantástica, una aventura extraordinaria, creo. La del tigre. La del tigre. Como que quiere hacer una película de animación, tiene un guión y quería que nosotros lo hiciéramos la película. Y nosotros analizamos el proyecto y dijimos como, de nuevo, si tenemos la oportunidad de hacer una película en nuestra vida, vamos a hacer una película que para nosotros valga la pena y no la película que para otra persona valga la pena. Claro. Entonces como, yo creo que son decisiones que tú decís como, quizás me equivoqué, quizás debería haber hecho esta y podría haber ocupado como las utilidades de esa película para hacer la mía. Y ahora podríamos todas. tener una casa en Hollywood Hills. Pero también pienso que quizás uno tiene como una oportunidad y es mejor cuando es tu oportunidad que tú trabajando en la oportunidad de otro. Sí, o sea, yo también comparto 100% ahí 1000 veces cae ese ratón que cola el león. O sea, yo en ese sentido también por eso prefiero como estar en Chile, porque de alguna manera tenemos como la libertad de seguir contando las historias sí, de seguir contando las historias que queremos contar. Y claro, en lo personal tú decías, a lo mejor en Estados Unidos tendría más recursos para hacer las cosas, pero también más recursos viene con más limitaciones. Eso va de la mano, como que en el fondo la persona que te va a poner la plata igual te va a decir, ya, te estoy poniendo esta enorme cantidad de plata, tienes que hacerla como yo te estoy diciendo. Nos permite ser más arriesgados finalmente en lo que Sí, hacemos. pues hay una apuesta por la libertad. Oye, sobre formatos y plataformas. O por la como- anarquía. Mejor. Quiero hablar como el futuro, ¿eh? Porque, no sé, pues para los que nacimos en la década de los 70, esperar unos monitos el fin de semana o tal día era como algo, yo le explico a mi hijo, o sea, yo tenía que esperar el sábado en la mañana para que dieran tal mono y que te fuiste al baño, se terminó y, oye, no lo veo más. Tengo que esperar el ¿cierto? otro sábado, claro. En cambio ahora las nuevas generaciones, ¿cierto? Están, por un lado tenéis YouTube, Twitter, ¿cierto? Instagram, un tipo de plataforma, y por el otro lado tenéis Netflix, HBO, ¿cierto? Amazon. ¿Cómo y de qué manera estos cambios no es que van a repercutir, sino que de alguna manera cómo influyen en la producción hoy de ustedes? Hay varios aspectos. Uno es el comercial. Al haber tantas nuevas ventanas donde mostrar contenido, se ha hecho mucho más necesario que existan más creadores de contenido. Entonces para nosotros es bueno porque andan muchos más proyectos dando vueltas. O incluso Netflix, que se obsesionaron con hacer películas con efectos visuales, como que están como colapsando el mercado porque necesitan efectos visuales para todas sus películas, entonces tienen a casi todas las casas postproductoras del mundo tomadas trabajando en sus películas. Y es muy loco, porque es una plataforma que logró encontrar un método de cómo hacer que su plataforma siguiera creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a un punto en que están como en este minuto liderando la creación de contenidos, como lo veo yo, de contenidos como un poco más atractivos, un poco más interesantes, un poco más diferentes. Por otro lado, creo que existe el desafío de encontrar cómo de repente, no sé, los pre-roll de YouTube duran 6 segundos y en 6 segundos tú tienes que captar la atención de un espectador de cualquier target, ¿cierto? Dependiendo de dónde quede. Cómo hemos ido acortando como los formatos. Antes era un comercial, era de, no sé, 30 segundos, hoy es de 20. O si va a salir por redes sociales, puede ser de incluso llegar a 6 para que enganche para verlo entero. ¿Cómo logramos generar como esos puntos de atención a través de el impacto de una imagen o de un mensaje? Creo que es como también el nuevo desafío que tenemos como los que contamos historias. Sí, pero yo creo que el formato igual es importante y que hay que obviamente estar de acuerdo a los tiempos. O sea, si tú te fijas ahora, hay un montón de cortos que están saliendo que son VR, que ni siquiera son como, no los veis ni en la tele, ni en el cine, ni en el celular en YouTube. Los veis como con un casco de realidad virtual y tú elegías a dónde mirar. Y eso está creciendo, ¿te fijas? Y eso es como un mercado que yo creo que en algún punto nosotros vamos a tener que hacer quizás un corto VR. Pero para mí esos son como, tiene que ver como con, no lo quiero decir como moda, pero tiene que ver como con la contingencia del momento. Como que lo de verdad importante es la historia que estáis contando y eso no cambia como la manera de contar historias. Obviamente que pueden haber diferentes formas, pero
el contar una buena historia, que es lo fundamental, eso no cambia según el formato. O sea, y no va a cambiar, yo creo, no creo que el día de mañana estemos haciendo otra cosa que sea contar historias porque cambió la tecnología. Como que la tecnología puede variar, pero siempre va a ser la historia como el corazón de todo. Oye, ¿qué historia están preparando ahora? Estamos haciendo varias historias. ¿Pero cuál Estamos, es el combo? ¿Hay algo ahí? sí, pues estamos, bueno, en mitad de la producción de Guitarra y Tambor, que es una serie dirigida por nuestras socias Antonia Herrera y Mari Soto Aguilar, que nada, una serie preescolar que de alguna manera nos permite como volver a lo que, como nuestros orígenes como productora, que fue la serie Flipos, que fue una serie preescolar, y estamos volviendo a eso, como a contar historias para niños que puedan ser un aporte, que le entreguen como un contenido moral súper concreto, que en el caso de Guitarra y Tambor es como la integración, el no discriminar, como que eso es el core, como la base de la serie. Y, y junto a ese proyecto estamos también terminando, ese ya está cocinado, ya la leyenda de Zeta Dios, que se estrena ahora. Sí, ahora el viernes vamos a mostrar los primeros capítulos, pero no hay fecha de estreno todavía, pero es un proyecto que estamos haciendo para Cartoon Network. Entonces, tiene otro foco, no es tan dentro de la línea editorial que tenemos nosotros como productora, porque es en una asociación con otras 3 productoras, pero nos parecía interesante como desafío empezar a producir desde Chile, desde Latinoamérica, contenidos que puedan empezar a verse en pantallas globales. Entonces, por ahí era un desafío más motivante para nosotros en qué tipo de rango podemos llegar a abarcar con el proyecto. Y Oye, estamos trabajando en un tercer proyecto, pues, que es el largo inspirado en Historia de un oso. Que ese es como, también, así como, como lo veníamos conversando recién, es como nuestro desafío más grande querer hacer un largometraje, lo cual desde Chile puede parecer una locura, puede ser súper difícil, pero justamente estamos en ese proceso, como investigar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a transformar esta idea en una realidad. oye, para cerrar, me gustaría hablar de su referencia, de qué se alimenta este punk robot, qué están mirando, qué leen y cuáles son sus obsesiones. O sea, qué es lo que retroalimenta todo este imaginario. Yo justo ahora estoy leyendo Astrofísica para gente apurada de Neil deGrasse Tyson. Como que yo siempre me ha gustado desde chico como la estrella, el espacio, ciencia ficción, como, y la ciencia no ficción también, como que creo que eso es como uno de mis... Por eso me gustan tanto los robots también, de ahí viene el nombre de la productora también, de los robots, como la tecnología, los mecanismos, todas esas cosas como que me rayan igual, como eso estoy leyendo ahora. Y referentes, como no sé, siempre he visto dibujos animados, como que a pesar de que uno tiene la idea de que los dibujos animados son para niños, como que las películas, no sé, Miyazaki, ponte tú, como ese tipo de películas, yo creo que tiene ese valor que es universal, que no es solo para niños, como que para mí eso es como un referente bien importante. Las series como Conan, El Niño del Futuro, son series como que me marcan, que tiene que ver con lo que decías tú, y que yo me acuerdo cuando chico, así como 5 años, esperándola el día sábado, y es como, no, se pasó, no la pude ver, tengo que esperar el próximo fin de semana. Como que esas son cosas que me marcaron y que tenían que ver con maquinaria, con robots, con una visión, como Miyazaki siempre tiene esa cosa de ver cómo puede ser el futuro, qué es lo que va a pasar con la Tierra en el futuro, tiene una visión como ecológica, como hay hartas cosas ahí que creo que son interesantes. Yo tenía un VHS y las grababa, como que nunca tenía ese problema de perderme la serie. Entonces eres de los 80. Sí, de los 80. Y yo creo que como la mayoría de mis referentes están ahí, como en lo que empecé a ver. Yo veía un montón de tele cuando chico porque era hijo único y no tenía, no tenía amigos, no. No tenía hermanos, entonces como que ver tele era así como una de las cosas que más hacía. Y me acuerdo como, no sé, como tenía como 5 años cuando un día estaba con mi abuelita y ella estaba viendo Terminator y yo la vi ahí con ella y quedé traumatizado de por vida. Pero también como que tuve una fascinación por los efectos especiales, como por lo que había detrás de eso.
y como que me encanta ver como videoclips con efectos especiales, como que Michel Gondry, Spike Jonze son como mis directores favoritos como de videoclips. También la música actualmente, como estamos haciendo una serie que es con personajes musicales, también como es algo que me gusta un montón como ir descubriendo como nuevos estilos musicales que poder como asimilar, como antes cuando uno era más chico como que solo escuchaba un estilo musical, ahora como que en verdad, como que no sé, quiero escuchar todo lo que pueda escuchar y como tener como esa cantidad de sonidos dentro de la cabeza creo que siempre es interesante. Y pero también como siempre me van sorprendiendo más como la música que tiene un mensaje y que tiene quizás un mensaje social hoy en día. Como que encuentro que el rap chileno para mí actualmente es como el que tiene como ese mensaje que es el que yo al menos quiero escuchar. ¿Alguna banda? Sí, Portavoz. Portavoz. Sí, y como me voy en bicicleta, me voy escuchando, así que voy feliz. ¿Y algo de trap por ahí, no? No, no tanto en verdad. Problema generacional. Oye, Sí. gracias Gabriel, gracias Patricio. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias. Todo bien. Vale, gracias. Chiquillos.